Vale. Bueno, esto ya está en el aire. Lo primero de todo, como siempre decimos, daros las gracias por venir, por estar aquí en la charla. El motivo de la charla de hoy, pues bueno, es un motivo que realmente a todos nos atañe, que es el calor. Justamente estamos con una ola de calor, aunque bueno, semana a semana siempre dicen que viene una ola de calor, pero yo creo que simplemente es que no se ha ido. Lo que pasa es que aquí en Murcia vivimos constantemente en esa ola de calor y entonces pues se nota más. Y sí que es verdad que cuando estamos entrenando, los que somos deportistas, pues queremos seguir entrenando. Hay personas que no, entonces, bueno, pues en esos casos no hay ningún problema. Pero bueno, nosotros que somos personas deportistas que queremos seguir pudiendo hacer nuestra actividad física, que además es al aire libre en la mayoría de casos, tenemos que intentar buscar pautas o remedios que nos permitan, primero, comprender el por qué tenemos diferencia respecto a cuando es invierno, es una temperatura menos cálida, digamos así, y luego consejos para que podamos hacerlo. Y también nos gustaría que, por supuesto, pues nos hagáis preguntas, dudas, lo que tengáis para que podamos resolverles, ¿vale? Entonces, lo que sí que voy a poner es la presentación, que si no se ve, quiero que me lo digáis, ¿de acuerdo? A ver, voy a aceptar por aquí. A otro compañero que acaba de venir. Compartir ventana. A ver, un momento. Vale. Se ve ahora mismo la pantalla, ¿no? Sí, de acuerdo. Vale, esta es la partición de la presentación. Vale. ¿Sí se ve, no, Elena? Vale, perfecto. Ha levantado la mano porque sí se ve, ¿verdad? ¿O tiene alguna duda? No, se ha levantado y no me da cuenta, perdón. Pues ya está, perfecto. Se Luego ve, se ve. las dudas que tenga, sin problema. Buenas tardes. A mí se me oye, aunque no se me vea, ¿no? Exacto. Vale, Sí. pues buenas tardes a todos. A mí no sé por qué la cámara hoy pues no me quiere funcionar. Tengo ahí, pues no me deja que me vea. Seguramente no le gusta mi cara de hoy y no deja que os la enseñe. Así que, bueno, pues como ha dicho David, bienvenidos a todos. Y hoy, como con el día que tenemos, pues un buen día para la excusa perfecta para comentaros, pues bueno, pues las pautas y consejos que podemos tener en cuenta en estos días que tenemos con olas consecutivas de calor. En general, pues bueno, todos los años nos pasa lo mismo, así que tampoco nos pilla de sorpresa. Y bueno, al calor hay que tenerle respeto, pero no miedo igual que al frío. Simplemente hay que, pues bueno, pues tener en cuenta las variables o lo que puede considerarse que nos puede afectar, porque luego todas las personas no somos iguales, no rendimos lo mismo, ni nos afecta lo mismo el calor o las altas temperaturas, igual que cuando el frío. Lo mismo, todo el mundo funciona de la misma manera. Pero sí que en general el calor lo que genera es, pues bueno, pues una bajada de tensiones a todo y el acelerar en los procesos de deshidratación. Y la deshidratación, pues la bajada en general de rendimiento, además de problemas y molestias que podamos tener a nivel articular, calambres musculares, etcétera. Entonces, pues tenemos que cuidar la hidratación durante todo el día, independientemente que entrenemos o no, y en el caso de cuando entrenemos, pues más, sobre todo en esas horas previas a los entrenamientos. En general, pues tenemos que aclimatarnos. Ya en teoría deberíamos de llevar una semana aclimatándonos y bueno, pues con lo que queda ahora, pues ya terminamos ya con estos días, última semana que llevamos, pues nos terminaremos de aclimatar. Muy importante, y os lo decimos tanto David como yo, que no solo somos entrenadores, sino que entrenamos habitualmente y competimos, se nota muchísimo, hay muchísima diferencia de ir muy hidratado, bien hidratado, antes de un entrenamiento a no hacerlo. Yo, por circunstancias mías personales, no puedo entrenar casi nunca muy temprano. Y a última hora, a mí no me gusta entrenar por la noche a las 9 de la noche porque luego no puedo dormir. Entonces, bueno, como tampoco me afecta, que me da igual la temperatura que haya y si tengo que entrenar, yo entreno, hay una diferencia considerable y considerable es que casi que no afecta a veces, por lo menos la primera parte o primera mitad o tres cuartas partes del entrenamiento, si
has cuidado muy mucho la hidratación en las horas previas y en el momento previo al entrenamiento. ¿Y eso cómo lo notamos? Pues principalmente, y algo que todos notamos, el tema de la sequedad en la boca. Y eso es pues un factor decisivo para indicarnos que ya estamos empezando a estar deshidratados. Si vas bien hidratado y hidratar agua, bebidas isotónicas, incluso aportar algunas sales, zumos, etcétera, pero, o sea, mucho es muy mucho. Muy mucho es que cuando empezamos a hacer la actividad es posible que en los primeros 5 minutos tengamos que buscar un sitio para orinar, quitarnos algo de líquido, porque cuando empezamos a movernos, pues todo el agua que hayamos ido acumulando, pues se provoca este efecto. Sí. Y que Sí, luego una cosa importante, perdón, José, por cortarte, porque para que la gente tenga en cuenta, el beber, como dice José, hidratarse, no es igual a beber 5 litros de agua, sino que tan importante el agua como la sal, aunque ahora lo veremos, porque se puede producir la hiponatremia, ¿de acuerdo? Y hasta incluso podemos hacer un efecto que es que acabamos deshidratados. Es decir, lo que ocurre con los líquidos, ya sabéis que las bebidas, por ejemplo, isotónicas, tienen sales. Y es que esto es necesario para que se pueda hidratar correctamente el cuerpo. Ya puede ser yo, José, ya por decirlo para que la gente tenga en cuenta. Y luego tener muy en cuenta que si bebo mucha agua de golpe, bebo mucho líquido, agua isotónica, lo que beba, si bebo mucho de golpe, es cuando me va a provocar esa sensación de que llevo el estómago lleno de agua, de que no puedo hacer actividad, porque ¿eso cómo lo evito? Pues la hidratación siempre hacerla con 2, 3 tragos y no beber mucha agua de golpe. Pero lo mismo cuando acabo los entrenamientos. Y sobre todo cuando lo hago durante el entrenamiento o al acabar, siempre mantener unos segundos el agua en la boca, ¿vale? Bien, si eso lo cuido suficientemente, independientemente del calor que haya, hombre, si salgo a mí el otro día pues tuve cerca de, entre comillas, un golpe de calor, porque no, o sea, me tuve, por buenas circunstancias, pues tuve que salir a las 12 de mediodía y aunque me puse gorra y me hidraté, pues como fue un poco sobrevenido el entrenamiento y pensaba haberlo hecho antes y no pude, pues bueno, no cuidé suficientemente la hidratación y bueno, pues tuve, pues me costó terminar. Sin embargo, unos días antes me había pasado lo mismo, pero estaba previsto que entrenara a esa hora, había cuidado la hidratación y es que durante los primeros 20 minutos, media hora, es que incluso salivas, iba con exceso de salivación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esa hidratación la había cuidado y había previsto el pautarla para no tener problemas durante el entrenamiento. Bien, y otras cosas que hay que tener muy en cuenta, pues bueno, es prendas para taparme. Nosotros habitualmente, pues bueno, en mi caso cuando voy a la pista de atletismo o cuando salimos a entrenar, vemos mucha gente sin camiseta. Pues bueno, hoy está muy bien esto de enseñar los músculos y todas esas cosas, pero es un craso error porque pues bueno, dejamos más superficie corporal a la vista del sol y se acelera ese aumento de temperatura porque hay más superficie corporal a la que está dando el sol directamente. Entonces, no solo no nos viene bien quitarnos las camisetas, sino que pues una camiseta que sea transpirable y utilizar siempre una gorra, pues nos va a favorecer que ese aumento de temperatura corporal se limite y no aumente. ¿Vale? Bueno, ya por ir comenzando, bueno, que José ha hecho una introducción espectacular. Esto lo tenemos muy claro, ¿de acuerdo? Es decir, al final todos sabemos que nos encontramos mal, pero y que tenemos que hidratarnos. Pero lo primero que queríamos contaros en la charla es qué ocurre con el calor. Es decir, ¿por qué si hace calor yo me encuentro peor? Básicamente. Bueno, pues lo que ocurre es que al final nosotros cuando entrenamos lo que hacemos es que la frecuencia cardíaca nos sube, ¿de acuerdo? Es decir, la frecuencia cardíaca va aumentando conforme sabemos que vamos a una mayor intensidad. Pues lo que ocurre con el calor es que uno de los efectos principales que hace es que aumente esa frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que late el corazón. Por eso salimos a correr a un mismo ritmo, ¿de acuerdo? Pero en cambio el pulso está más alto y sobre todo si vamos a horas que son tardías. Por lo que decía José que le pasó el otro día. A mí me pasó el miércoles que tuve que entrenar por la tarde y tenía también un evento después y tuve que entrenar a 7:15, 7:30 de la tarde. Yo yo en cambio digo el calor bastante mal y es que prácticamente no pude terminar. ¿Por qué? Pues porque al final la verdad que eso se nota mucho y la frecuencia cardíaca influye.
Pero además la frecuencia cardíaca aumenta porque nosotros cuando hacemos ejercicio tenemos que darle unas demandas que siempre son las mismas a los músculos, digámoslo así. ¿Por qué aumenta? Porque se reduce el volumen sistólico. Y todo esto tiene una consecuencia, que vosotros, todos los que sois aquí deportistas, sabéis que la sensación de agonía que tenéis, por ejemplo, si corréis un 3000 o un 5000, no es la misma que en una maratón. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca, cuando está alta, es lo que hace que también aumente la percepción de esfuerzo. Conclusión de esta parte, pues muy sencillo, que conforme nosotros entrenamos en calor o en condiciones de alta humedad o en condiciones adversas, como nuestra frecuencia cardíaca sube más, nuestra sensación de esfuerzo ante un mismo ritmo es peor. Por eso, los que estáis aquí seguro que todos sentís identificados, pero que sepáis que no estáis solos, que esto es algo normal. Y luego una cosa muy importante, lo que pone debajo, que no solo es que además se reduzca el rendimiento, sino que también aumenta el riesgo de lesiones. ¿Por qué razón? Precisamente porque la deshidratación es uno de los factores principales que ocurre, por ejemplo, para los calambres. El otro día un compañero que entrena con nosotros me escribió el sábado por la mañana que no podía venir a entrenar porque se había subido el gemelo por la noche 3 veces. Y uno de los factores principales de todo esto es la deshidratación, que viene a consecuencia de dos cosas. Primero, de no hidratarse bien y segundo, de subestimar también el esfuerzo real que me ha supuesto el ejercicio y, por tanto, la pérdida que he tenido de líquido y de sales. Como he dicho antes, es igual de importante la reposición de agua como de sales. Un ejemplo muy sencillo. Yo entrando el sábado pasado. El sábado pasado me llevé una botella de 750 mililitros de agua. Mi sensación era de que cuando llevaba la mitad del entrenamiento apenas tenía agua y estaba igual que al principio. Este fin de semana, en cambio, hice el contrario. Me llevé 750 mililitros, pero la bebida que era de Aquarius. Pues mi sensación era que yo cuando terminé el entrenamiento no estaba ni con el mismo nivel de fatiga ni con la misma sensación de agonía por el calor que el fin de semana anterior. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y estos son, bueno, pues los factores por los que esto ocurre. Sí, y bueno, claro. ahora José, sí, continúa. Sí, bueno, que como bien ha dicho David, que no solo hay que tener en cuenta, pues bueno, que se deba líquido, sino qué líquido se debe. Y luego que también las circunstancias son distintas de cada día o cómo llegamos nosotros a ese día. Y luego, pues como en todos los entrenamientos, independientemente que haya calor o que haya frío, o que haga frío, pues siempre hay que tener en cuenta pues estas circunstancias que además pues nos pasa a todos, que muchas veces no somos consecuentes con las circunstancias a las que llegamos al entrenamiento. Y bueno, en este caso estamos hablando del calor, pero bueno, cuando llegamos de trabajar o por circunstancias personales, llegamos con una fatiga o un estrés a los entrenamientos distinto al que, o mayor del que se preveía o distinto a otras situaciones en las que he llegado más a descansar el entrenamiento, pues tengo que tenerlo en cuenta. Y con el calor y la humedad, pues la asimilación de las cargas se ve afectada. Entonces es posible que donde hoy he hecho miles a ritmo de 4 minutos, con una temperatura y en unas circunstancias favorables, pues dentro de unos días, pues tengo que hacer para hacer el mismo estímulo y a la misma intensidad, es posible que tenga que hacerlo 10 o 15 segundos más lento. Bueno, pues se hacen 10 o 15 segundos más lentos. Al final, si en algo pecamos todos, y me incluyo, es en el tema de las intensidades, en que metemos más intensidad muchas veces de la que es la idónea para el entrenamiento. Y hay muchos de vosotros que David y yo controlamos, y Fabio, con el tema de los entrenamientos, y muchas veces cuando hablamos entre nosotros y vemos entrenamientos de los que hacéis, pues nos echamos un poquito la mano a la cabeza con algunos ritmos que algunos meten en entrenamiento, ya sea de serie o de carrera de baja intensidad, porque muchos de vosotros rodáis, hacéis carrera continua más rápido que yo. Bueno, teniendo en cuenta que yo puedo hacer un 10.000, 31 y pico, o que ahora mismo estoy haciendo en un 3.000, pues corriendo a 2.50 y poco, pues si alguno hace un 10.000 a 40, ¿cómo puede ser que ruede al mismo ritmo que yo? O sea, alguien no lo está haciendo bien. Y ya os digo que yo sí lo estoy haciendo bien, ¿vale? Entonces, importante, no pasarnos con la intensidad y tener en cuenta siempre cuando entrenamos las circunstancias, las condicionantes en los que nos afecta el entrenamiento, ya sea por como lleguemos de fatiga de trabajo, de estrés emocional o de fatiga en general, o en el caso de este, como estamos ahora mismo, con el tema del calor y la humedad que hace, y adaptar ese entrenamiento
a la intensidad que se me ha pedido y si tengo que ir más lento, pues voy más lento. Así es. Y luego, bueno, pues al final hemos visto todo lo malo, ¿de acuerdo? Que las circunstancias y los factores que nos puede ocasionar el calor. Pero bueno, como pone aquí, pues en realidad no está todo perdido, porque al final nosotros los seres humanos somos personas supervivientes y adaptables. Somos seres que nos adaptamos a todo. Ahora mismo estamos viviendo lo que hemos dicho, una etapa de calor, pero ¿quién no nos dice dentro de unos años que pasamos todo el año con calor, imaginaros, o temperaturas extremas? ¿Tenemos que dejar de entrenar? No, en absoluto. Al final hay una serie de consejos, que es lo que ahora va a comentar José en su mayoría, que nos indica que, pues eso, no está todo perdido y podemos aclimatarnos al calor para tener una menor percepción de esfuerzo y una mejor capacidad para entrenar. Es más, como ahora comentaremos en los consejos, está demostrado que aunque a veces veamos a gente loca, ¿de acuerdo? Y soy el primero que esta mañana he visto a un chico corriendo a las 2:15 de la tarde, ese ya estaba muy loco porque encima era un hombre mayor, pero sí que hacer entrenamientos por encima de 30 grados está demostrado que hacer entre 7 y 8 o 10 entrenamientos a esa temperatura ayuda a aclimatarse al calor. ¿Qué es lo que tiene esto de bueno? Que esos entrenamientos, aunque sean rodajes suaves, de baja intensidad y no sean muy prolongados, por ejemplo, 40 o 50 minutos, haciéndolo 1 o 2 días a la semana, lo que sería algo fácil, realmente consigue que podamos aclimatarnos también para temperaturas, o sea, para temperaturas y para intensidades más elevadas. Con lo cual, es una cosa que sí que es verdad que si voy a, por ejemplo, a competir o a tener que entrenar a las 12 de la mañana o a las 11 de la mañana en determinadas circunstancias, sí que nos convendría hacer algunos de los entrenamientos suaves a una temperatura mayor. Y Pues, bueno, aquí José va a comentar algunas pautas y consejos para que los tengamos en cuenta. Pues como bueno, esto ya lo hemos comentado durante la charla, tanto David como yo, que importante, uno, pues lo que hemos dicho, beber, aunque no se tenga sed durante los momentos previos al entrenamiento, o si puedo llevarme algún líquido al entrenamiento, pues mejor. Siempre tragos cortos, mantener el agua o la bebida en la boca, que también ayuda a hidratar. La temperatura, si está fresquita, hidrata mejor. El agua caliente, el líquido caliente, pues dificulta la asimilación de la hidratación, ¿vale? Bien, y beber de manera continua, muchos traguitos cortos y de manera continua. Bien, usar prendas transpirables, pues, principalmente si me tengo que poner o quitar camiseta, mejor llevar camiseta que quitármela. Y esa camiseta, pues que me proteja del sol, de las radiaciones en la piel. Y por supuesto, pues tiene que ser una prenda transpirable, como ya pues, bueno, todos tenemos. Lo del tema del cuidado con las bebidas estimulantes, pues simplemente el tema de la cafeína, pues ya sea el café que nos tomamos previo o algunas veces cuando suplementamos con cafeína o los geles que llevan cafeína, pues hay que tener en cuenta que esto acelera el proceso de deshidratación. Entonces, pues hay que cuidar el tema de la cantidad de cafeína que se toma y tener en cuenta que al aumentar la frecuencia cardíaca y sumado al calor, pues puede ser peligroso, ¿vale? Ya es solo el calor, ya no está la temperatura, no está haciendo subir las pulsaciones. Esas pulsaciones, además, si vienen asistidas por la ingesta de cafeína, pues se junta un poquito todo, ¿vale? El tema de entrenar a primera o última hora, pues siempre que se pueda, pues como hemos dicho, bueno, hay que cada uno pues, tiene su tiempo pero siempre que se pueda, pues entrenar fuera de la hora de más calor del día, pues sería lo ideal. Y siempre que se pueda hacer por una zona en la que, además que hay mucha diferencia, estos días en los que pues, estoy saliendo a entrenar y paso por algún sitio donde es que hay una diferencia impresionante de cuando pasas por una zona de sombra a cuando está dando el sol directamente. Entonces, bueno, pues siempre que se pueda buscar alguna zona de sombra, utilizar la gorra y la crema solar, pues también nos va a ayudar a que podamos gestionar nuestro entrenamiento. Y luego, pues lo que hemos dicho, que poco a poco hay que ir aclimatándose. Yo creo que ya a la altura que estamos del verano, pues ya estamos todos más o menos aclimatados y bueno, pues que no hay otra bueno, que lidiar con esto, que ya llevamos muchos años todos y nos queda un largo verano en el que también tiene su aqué el salir y sudar enseguida y entrenar con sol, que
pues tiene, pues bueno, a mí personalmente es que en verano me sube las pulsaciones en general, me viene muy bien. El frío me mata. Doy fe de ello. Me acuerdo de un entrenamiento que hicimos juntos en el río, que iba yo en tirante y ibas tú con 2 capas térmicas. Me decía, ¿no tienes frío? Digo, no. Digo, sí, está bien, me acuerdo perfectamente. Pero es verdad que ahí aprendí a lo que ha dicho José, que es cierto, esto fue hará, pues no sé, a lo mejor 10 años, a que igualmente siempre, ya en el otro extremo, pero hay que llevar una ropa adecuada y, ante la duda, ir abrigado y ya poco a poco ir quitando prendas cuando estamos hablando, por supuesto, de temperaturas normales o frías, no en calor. En calor no recomienda a nadie que salga con una chaqueta a entrenar a las 12 de la mañana. Pero sí que es importante ahora el tema de las prendas, cuando acabamos los entrenamientos, los constipados gordos, por supuesto. Pillamos ahora en esta época, pues con el aire acondicionado, cuando terminamos de entrenar, que, pues bueno, y si más si lo hacemos temprano por la mañana o por la tarde, que bueno, que hace un poquito de viento, terminamos de entrenar, no nos quitamos la camiseta mojada y nos enfriamos y bueno, pues, y nos fastidien los próximos días que caigamos enfermos. Así que es importante quitarnos ropa, pero también ponérnosla o cuidar el tema de cuando hay sudoración excesiva y acabamos que no nos enfriemos. Eso es. Y luego, bueno, pues al final, como hemos dicho, aquí somos todos corredores, deportistas, y entonces ahora llega el momento en que, ¿qué hago? ¿Sigo compitiendo? ¿Sigo entrenando? ¿Qué hago durante el verano? Bueno, pues si os dais cuenta, sin ir más lejos, aquí casi todos utilizarán la típica agenda de Correbirras o por Google. Siempre vemos que las distancias de las carreras que hay son cortas. Vemos que hay 4,5, 5,5, 7, 9 kilómetros, 10 raras, pero algunas. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, al final es mejor acusar, por ejemplo, distancias más cortas o medias y, por supuesto, siempre siendo las indicaciones. Es más, normalmente para lo que se utiliza el verano es lo que se llama la pretemporada. Incluso los atletas, por ejemplo, de trail, cuando meten algo de distancias más cortas o asfalto, muchas veces lo hacen en verano precisamente por ese motivo, para coger base. Entonces, tenemos varias opciones. Lo primero es eso, competir o entrenar para distancias cortas y medias. Segundo, adaptar los entrenamientos, como pone aquí. El mundo del entrenamiento y el mundo del corredor. El corredor no se hace solo de correr. El entrenamiento cruzado es un gran aliado, y repito, aliado que no sustituto del corredor, de correr. La fuerza es necesaria. Hacer series cortas, hacer técnica, meter entrenamiento de propiocepción, de trabajo de fuerza abdominal, de pilates, de yoga. Son muchísimos elementos y muchísimos aspectos que si alguien se aburre, que no se preocupe, que puede hacer hasta si quiere 14, 15 sesiones semanales, variando para dar el descanso necesario. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que nosotros, por ejemplo, al final José y yo llevamos muchos años aquí y la gente se piensa que entrenar en los lunes series de 400, los jueves series de 1000, el viernes troto, el domingo tira larga y el martes fuerza. No va así. Es decir, es como si a un médico le dices que al final la medicina es paracetamol y mucha agua o ibuprofeno. No, no va así. Hay 1.000 millones de factores y ahora, precisamente como ponen en el tercer punto, es el mejor momento para planificar la pretemporada, para ser capaces de la próxima temporada ser más fuertes. Porque lo que nos ocurre a los corredores es que queremos siempre hacer series o queremos hacer siempre estímulos de intensidad para encontrarnos rápidos, para encontrarnos ya y estar siempre en lo que se denomina el pico de forma. Eso es imposible. Al final, todos los deportistas tienen sus momentos de pico de forma, que es cuando tu cuerpo está más predispuesto para rendir al máximo, y los momentos en los que no. Y el verano, por supuesto, salvando a si estamos trabajando velocidad o medio fondo, me acuerdo, unos 800 hasta 1.500, aunque incluso puede ser largo, es el momento de planificar esa pretemporada, sobre todo en los meses de julio y agosto, que poco a poco en Murcia también se está convirtiendo en junio, para poder trabajarlo mejor y la siguiente temporada ser más fuerte. ¿Qué tiene todo esto de bueno? Que cuando vayamos a temperaturas más frías o temperaturas más templadas, que tengamos un mejor clima, nos va a permitir también rendir de forma muy superior a lo que rendiríamos si no hubiéramos hecho ni pretemporada o hubiéramos dejado de entrenar durante el verano. Y bueno, esto ha sido todo lo que queríamos comentaros sobre la preparación física del verano y nada. Pues queríamos que nos preguntarais dudas, que tengáis sensaciones de entrenamiento, competiciones recientes que no os hayan salido como queríais, ese tipo de cosas que pasa a todo el mundo en verano y más ahora. A ver quién se anima. No. Venga, yo. Vale, A ver. A ver, una duda sobre las tales.
¿Pregunto? A ver, Ana, cuéntanos. Sí, por supuesto. Y luego Andy. A ver, pues yo no tomo sales, pero me estoy dando cuenta que las necesito. ¿El Aquarius es la mejor opción para tomarme las sales o hay alguna otra opción? Pues realmente tiene muchas opciones, porque al final bebida hidratante hay un montón, o sea, hay muchísimas. Una opción B, de acuerdo, que es bastante saludable, digámoslo así, es comprar cápsulas de sales, cápsulas pero que se diluyen. Y entonces en la misma botella de agua, echarlas, como si fuera una pastilla de las que se disuelven. Esas también tienen sus instrucciones con lo que tienes que echarte exactamente de cantidad. Yo creo que 226, por ejemplo, tiene y funciona muy bien. Pero realmente lo bueno es que las bebidas ya configuradas, pues, Powerade, Gatorade, Aquarius, más, creo que Aquarius, Gatorade creo que fue en un estudio de las que mejor estaban, ya tiene una composición de al final de sal, de magnesio, de agua, etcétera, que las convierte en óptimas, porque ocurre como con los geles. Los geles, aunque no es la charla de hoy, sabéis que tienen 20 gramos, 30, 40 de hidratos, y decimos, vale, ¿y por qué no tiene 120? Y son más pequeños. Es que a mí me gustaría que fueran más pequeños, pues no son tan pequeños porque el cuerpo no son capaces de asimilarlo de forma adecuada. Entonces, con todas esas bebidas sí se tiene en cuenta. Entonces yo, pues si te gusta el Aquarius, sin ningún problema. A ver, Ay, perdona, y el azúcar, yo desde la ignorancia completa, ¿el azúcar no ayuda a la deshidratación o eso me lo he inventado yo? te lo he inventado. A ver, lo que ocurre es si es excesivo, muy excesivo, ¿de acuerdo? Sí puede llegar un poquito de deshidratación, ¿de acuerdo? Porque al final el cuerpo piensa que al final, cuando nosotros tomamos azúcar, precisamente, ¿por qué, digamos así, por qué engordamos si la noche antes me tomo un plato de espagueti? Porque retiene, ¿de acuerdo?, de todos los azúcares que se van acumulando. Entonces, si tomas muchísimo azúcar, no es el caso de tomarte un Aquarius, sí que puede llegar un momento, como necesitas agua para procesar el azúcar, puede ser que incluso hasta busque un poco de deshidratación en lo que es la orina, pero vamos, no es lo normal. Eso hablamos de otro tipo de casos, o sea, por eso no te preocupes. Más suele pasar lo contrario, que se acumula, por decirlo así. Vale, gracias. Nada, Andy, te toca. Hola, Andrea. Aquí pone Andy Eh, Mora. Dime, Andrea. sí, pero es que está el correo así. Pregunta, o sea, siento que no has tocado una parte importante porque pues no todos los deportistas son hombres y las mujeres creo que es súper importante, por lo menos la parte de cuando tenemos el periodo, cómo se maneja la hidratación en ese caso. Yo personalmente jamás he vivido un calor como este. Yo estoy recién llegada acá a Murcia y a España como tal. Entonces, pues la verdad es que me ha dado durísimo y sí me he sentido muy perdida como en la parte de cómo debo hidratarme, por lo menos previo a una carrera, con cuánto tiempo de anticipación debo hidratarme, qué tanto debo tomar, qué bebida realmente es buena. Lo de las sales, jamás he tomado sales, no tengo idea cómo se toma eso. O sea, sí, como muchos huecos ahí. Vale, no te preocupes. A ver, al final lo que ocurre es que cuando eres mujer, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, básicamente cuando tienes el periodo, ¿vale? Hay muchos problemas. El primero de ellos es que aumenta la temperatura, más todavía. O sea, tienes que ayudarte a regular la temperatura corporal para reducir todo lo que tiene que ver con ese efecto del calor. Entonces, en vuestro caso, tenéis que quizás hidrataros, o quizás un poquito más, de acuerdo a lo que son los chicos, digamos así, cuando es un periodo en el que no está la regla. Pero sí que el consumo, te va a hacer un poco una regla más o menos, es parecido, ¿de acuerdo? O sea, al final, el día antes de una carrera, una competición, pues imagino que lo ibas por el 5000 de otro día que hiciste, que al final es lo que pasa, que hace muchísimo calor, tienes que tomar al menos, según, aunque vaya un poco fundido en expreso, pero entre 2 y 3 litros diarios. O sea, 2 o 3 litros el día anterior es vital, pero vital. Luego, más o menos en una hora de actividad, bueno, en la otra carrera que son 30 minutos, mejor puedes perder medio litro, digámoslo así. Entonces, yo te recomendaría que 3 4 horas antes, cuando vayas a comer, la comida previa que hagas, incluyes algo que tenga sal, ¿de acuerdo? Que pueda tener un poquito, bueno, que tenga hidratos, por supuesto, que es muy importante, y que tenga algo de sal. Y por supuesto, que bebas agua, pero te recomiendo que bebas el agua antes o después de la comida. ¿Por qué? Porque si le das todo el agua a la misma vez que le das la comida, pues es que hasta te sientas un poco más pesada. Y luego, lo más importante, cuando queden 20 minutos, 30, ahí es cuando vamos a lo de Ana. Un Aquarius
y te bebes, o sea, una botella de medio litro, pues la mitad. O sea, te bebes la mitad tranquilamente, en sorbos, cada 5 minutos, 8 minutos, hidratándote hasta que te falten 5 minutos para salir. Yo sí recomiendo que sean más o menos unos 5 minutos antes de salir para que no acabes de beber agua y salgas. Porque sí que es verdad que sobre todo al principio, que siempre salimos más rápido de lo que debemos en las carreras, puede ser que a lo mejor nos puede influir un poquito en la barriga. Pero yo ya te digo que es una regla un poco así, pero te diría, pues, tomar en total medio litro en la comida previa, un poquito menos quizás, y luego unos 250 mililitros de bebida isotónica, más o menos 30 minutos antes. Al margen de que tengas la regla o no. Si tienes la regla, pues un poquito más. Pero tampoco excederte mucho, dependiendo de la persona, porque como también retienes líquido, si te excedes bebiendo agua y tomando mucha sal, sobre todo mucha sal, puede ser que retengas más líquido, ¿vale? Entonces yo te lo recomendaría así. Vale, vale, gracias. Sí, de hecho, algo que nombraron hace ratito me pareció súper importante, porque algo que sí noté, pues yo estuve en la carrera de Murcia, la nocturna, y en la de los 5K de la Arboleja, y la diferencia fue mucho. O sea, a pesar de que la de Murcia fueron 10 kilómetros, me hidraté exactamente igual porque yo empecé la hidratación 2 días antes con hidratante. Y yo fui pues con camiseta transpirable y a pesar de que sí sentí un poco de golpe de calor en el kilómetro 7 lo pude manejar mejor. Pero por lo menos en la de la Arboleja, que fueron 5 kilómetros, ya o sea, desde el kilómetro 2 3 todos estábamos con la boca completamente seca y yo no entendía. Y claro, una de las cosas que yo hice, o sea, que fue un error y lo veo porque me lo están diciendo acá, fue que yo no fui con camiseta, sino que fui con un top. Obviamente Claro. estaba el cuerpo mucho más descubierto y el calor estaba mucho mayor. O sea, Ya, en la de la... y en el caso de ese Andy, no, o sea, fue nocturna la carrera. No fue ese el factor que te provocó la deshidratación. No cuidaste igual la hidratación en ambos días, no tuviste, las circunstancias fueron totalmente distintas. De temperatura. Y no, o sea, en el caso de una carrera como fue en ambas, que ya no estaba el sol, No, en la de la Arboleja sí hubo sol, porque la hicieron más temprano. La de la nocturna sí fue a las por 9 de eso, la noche y entonces, la otra sí fue mucho antes. De hecho, estaba el sol que nos pegaba de frente. claro, por eso es que no tiene nada que ver que llevaras camiseta o no. En el caso de una competición, en el caso y el tiempo que estuviste compitiendo, el tiempo que estuviste, tampoco que fuera el factor determinante que llevaras top a que llevaras camiseta. Ahí lo que te afectó fue, primero, que eran horas distintas, segundo, principalmente que eran horas distintas y no es lo mismo que te esté dando el sol directamente a que no te dé. Y segundo, Sí. pues que no cuidaste de la misma manera la hidratación en ambas pruebas y bueno, pero principalmente lo que más te afectó fue que una se hizo más temprano, con más calor, o sea, y el sol fuera, y la otra pues se hizo más tarde, sin el sol fuera y con algo menos de temperatura. Sí, vale, vale, muchas gracias. Más dudas que tengáis, participantes, compañeros, compañeras. Sí que es importante lo que ha dicho Andrea, porque es verdad que no habíamos resaltado cómo hidratarnos antes de una carrera. Entonces, la verdad es que ha venido muy bien su pregunta. David, perdona, y el tema de las sales que no, esa no me la respondiste. O sea, ¿cómo sabes cuántas cápsulas de sal te puedes tomar o te debes tomar? Ah, vale. Es que como no me ha dicho cápsulas, por eso te había dicho el tema del Aquarius. Realmente las cápsulas de sales, con las competiciones que tenemos ahora, si tomas, tomaría una. No tomaría más. Si fueras a hacer una media maratón, por ejemplo, de Albacete, que antes era a mitad de junio, si preparas carreras populares, si te hidratas bien realmente, eliges o tomas una bebida isotónica como Aquarius o te tomas una cápsula de sal media hora antes, 40 minutos, con agua. No, tampoco es bueno excederse, lo que digo, metiendo un montón de sal. O sea, una cápsula de sal más 250 de bebida isotónica, o sea, de bebida de agua, o bien 250 mililitros, ¿de acuerdo? De una bebida isotónica. O sea, o Aquarius 250 o 150 de agua más una cápsula de sal. Vale, vale. ¿Alguna duda más? ¿Sugerencias que tengáis? Bueno, pues ya está. Ha sido un placer por nuestra parte poder haber echado una mano con nuestros consejos y espero que lo llevéis a uso y os vaya bien.
ya no, nos vemos en la próxima y nos vais contando. Ya sabéis que estamos aquí para lo que necesitéis siempre y sobre todo tener en cuenta los consejos. De verdad que nunca se sabe cuándo pueden pasar la línea frágil de entre hacer un buen entrenamiento a terminar bastante mal. Y no nos cuesta nada hidratarnos, seguir las pautas de la ropa y buscar, si podemos, horas adecuadas para entrenar. Así que nada, chicos, cerramos la sesión. Daros un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Un saludo. Venga, hasta luego. Vale, gracias.